Escuchamos ya la voz de nuestro siguiente invitado. Se trata del ministro del Interior, porque se dividió gobierno e interior, del ministro Patricio Carrillo. Estará en pocos minutos más. Priscila Romero nos acompaña a esta hora. Tenemos interesantes novedades, noticias y enlaces. Así es, Wilson, amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos mañana aquí en Vis a Vis en Noti Hoy. Arrancamos un nuevo mes, 1 de agosto, así que los invitamos a estar en sintonía de Radio Centro 97.7 en Pichincha y en Santo Domingo. Hoy tenemos importante información, como lo has dicho, Wilson, nos acompaña ya en nuestros estudios de Visionarias el ministro del Interior, Patricio Carrillo, y también vamos a conversar con María Isabel Parra. Ella es experta en encadenamientos productivos sostenibles y con ella hablaremos sobre la economía de colores. Arrancamos ya la entrevista entonces, Wilson. Ministro, muchas gracias por atender esta invitación. La fiscal general del Estado ha manifestado claramente en una comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que la detención el pasado 14 de junio de Leonidas Issa, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, debe ser explicada por la Policía Nacional porque es un delito flagrante y en eso no participa la Fiscalía del Estado. Adicionalmente ha dicho que se debe explicar por qué fue trasladado a Quito cuando tenía que responder ante la justicia en Cotopaxi. Bienvenido con esto, arranco, ministro. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, Wilson. Un saludo a Priscila y a todas las personas que nos escuchan esta mañana a través de Visionarias. La detención del ciudadano Leonidas Issa sucedió efectivamente en un contexto de flagrancia y en ese sentido la persona, el funcionario encargado de hacer cumplir la ley, es decir, los policías que miraron la flagrancia, tenían la obligación de actuar. Eso, en ese sentido, la participación de Fiscalía no corresponde, sino ya en la audiencia. De lo que yo conozco, la Policía Nacional, el día que sucedió este evento, observó que se encontraba en el sitio el ciudadano y que se encontraba obstaculizada la vía principal, la E35, a la altura del Chasqui, entre los límites de la provincia de Cotopaxi y Pichincha. Luego de la detención, el parte policial fue elaborado por los dos oficiales que realizaron la aprehensión. En el parte detallan claramente las circunstancias por las cuales se vieron en la obligación de trasladarlo a un sitio seguro. Lo que en contexto debemos recordar es que se encontraban las vías absolutamente bloqueadas, que se encontraban la carretera, especialmente en el sector que desde La Tacunga hasta Chasqui, absolutamente bloqueado, y la vía más expedita como para dar cumplimiento a esta acción judicial era trasladarlo a Quito dentro de las 24 horas y luego comparecer ante la autoridad competente en el territorio que fue la ciudad de La Tacunga. Posterior a eso, el juez calificó la detención en flagrancia como legal y se inició el proceso judicial. Ahora, Issa participó en la puesta de obstáculos en la vía, en la carretera panamericana, porque de cierta manera él ha manifestado que no ha participado en poner obstáculos, troncos, llantas en la vía principal que conecta Quito con el resto del país, con el interior del país. Eso lo tiene que responder efectivamente la policía. El Ministerio del Interior es quien dirige la política pública de seguridad, pero quienes operan, quienes ejecutan, quienes materializan la política son los policías, y ellos han determinado y han presentado la suficiente indicio y la suficiente evidencia ante la autoridad competente, de tal manera que la detención que se calificó como legal. Este elemento de seguridad o con seguridad formará parte de este planteamiento de juicio político que han realizado en su contra, ministro. Y entiendo yo que más allá de los argumentos y razonamientos que se puedan esgrimir en el marco de un proceso en donde usted tendrá el debido derecho a la defensa, creo que su suerte está echada, porque al parecer los votos de esta nueva estructura mayoritaria en el legislativo tiene la voluntad de ponerlo a un lado. Bueno, hay una mayoría parlamentaria que efectivamente ha decidido iniciar un proceso de juicio político al ministro del Interior. Yo lo único que les puedo decir es que una persona no es quien dirige toda la política, que hay el mensaje para mí es un mensaje absolutamente claro a la institucionalidad, especialmente a la Policía Nacional. Y esto no es nuevo, Wilson, esto no es nuevo, Priscila. En América Latina, si nosotros vamos mirando lo que está sucediendo en el marco de la política,
el desencanto que existe ante la gobernanza, la gobernabilidad o la política pública de un gobierno por parte de muchas tendencias ideológicas de izquierda especialmente, lo que buscan es paralizar a las instituciones finalmente. Y esta parálisis lo que lleva es a que cada vez se vayan deteriorando en términos de democracia las libertades y los derechos de los ciudadanos. A mí me preocupa muchísimo este tema porque más allá de lo que pueda pasar... ¿Le quita el sueño el juicio político? No me quita el sueño la función. Yo soy un jubilado de la policía, yo he decidido colaborar con el gobierno nacional por varios aspectos, pero a mí lo que me preocupa es que exista una intencionalidad contra la Policía Nacional. Y en este sentido, en las graves circunstancias que nos encontramos, la policía ojalá tenga la resiliencia necesaria. Estamos saliendo de varios conflictos, estamos saliendo de un terremoto que dejó deteriorada la salud mental también de los compañeros, de un atraco atroz a los fondos públicos, a la cohesión social, a la única cohesión que tenemos en relación al robo que hicieron al ISPOL por 950 millones de dólares y de los cuales todavía el servidor policial no se ha recuperado. Los graves conflictos... Están congelados algunos recursos, ¿no? Están en proceso de recuperación, digamos, de alguna manera. El presidente de la República está liderando un proceso para la recuperación. Eso será un gran mensaje positivo para la moral de nuestros compañeros. Estamos saliendo también de dos graves conflictos como el de octubre del 2019 y el de junio de este año, que siempre dejan secuelas, porque al final el epicentro de todo esto, post manifestaciones violentas, post todos estos rechazos sociales con características ya de actuación de guerrilla planificada y todo lo demás, lo que dejan es secuelas jurídicas a los funcionarios de policía, que tienen que defenderse muchas veces no solamente en la soledad, sino que tienen que defenderse desde la actividad individual y desde su propia capacidad económica. Entonces todos estos mecanismos van minando la moral, van paralizando la institucionalidad, y esto sirve para intereses que básicamente están alrededor del crimen organizado y de estos mercados ilegales que son los que muchas veces terminan financiando las movilizaciones. ¿No se entiende la participación de la Policía Nacional? Le pregunto esto porque se analiza al momento un proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza con objeciones que realizó el presidente de la República. Vimos la participación de la Policía Nacional en este último paro de actividades, que fue una más bien participación de respuesta, no una participación de activación, de activo, sino más bien reactivo. ¿Cómo lograr que la población, la ciudadanía, los estamentos incluso de derechos humanos entiendan cómo debe participar la Policía Nacional cuando tiene el deber de defender a un Estado y un sistema democrático? Mire, a mí me corresponde en calidad de ministro del Interior defender y respaldar la actuación de la policía. Y yo le puedo decir como ciudadano, más allá que como autoridad, la policía cumplió un rol importante para en términos de democracia. Y la actuación de la policía fue una actuación absolutamente prudente. Endosar esta responsabilidad de lo que pudo haber sucedido a la autoridad política, esos son los mecanismos que ellos van eligiendo. Pero la Policía Nacional es una policía formada en derechos humanos, formada durante mucho tiempo en términos de tutelar y proteger libertades y derechos para los ciudadanos. La actuación de la institución tampoco es una actuación que obedezca a un momento determinado. Esto tiene una planificación que en el antes conlleva no solamente preparar doctrina, no solamente entrenamiento y capacitación, no solamente el equipamiento necesario, sino también que comprendan básicamente el reglamento de disciplina y las leyes que norman las operaciones de policía en estas circunstancias. Con esos 4 elementos, la policía llega a un momento de crisis y previamente ya va dejando todos los registros necesarios. Por eso yo creería que en la Asamblea Nacional presentar los elementos de descargo no es el problema es cuando ya hay un juzgamiento previo, hay un prejuicio anterior. Entonces, la policía tiene los registros necesarios de cómo fue tomando cada una de las decisiones operativas, porque no es sencillo estar en el justo medio entre un grupo que tiene derecho a la protesta, que nosotros inclusive como Estado, como gobierno nacional, tenemos que apoyar y tenemos que respaldar y acompañar. Pero cuando ya esto sobrepasa y afecta a intereses de terceros que también se ven inmiscuidos, con una razonabilidad objetiva, la policía tiene que actuar. Y así lo hizo, así lo ha hecho.
durante las dos últimas grandes manifestaciones, la de Usted vivió octubre del las dos. 2019, yo viví Usted las vivió dos. las dos y por eso le digo, Efectivamente, hay yo viví las diferencias dos. en cuanto a la reacción de la Policía Nacional en el capítulo que vivió en Sí, octubre del 2019 en octubre con yo- relación a junio del Wilson, yo 2022. creo que en octubre nosotros reaccionamos muchísimo porque no estábamos preparados para las acciones con el nivel de agresividad y de violencia con el que actuaron. No preveían. Nunca habíamos vivido un evento de esos. Esta vez fueron mucho más violentos y mucho más agresivos en junio, pero la policía tenía ya un plan, tenía una estrategia que la fue aplicando poco a poco hasta llegar inclusive en el uso progresivo de la fuerza. En octubre del 2019, el gobierno nacional decidió desde el primer momento el estado de excepción y la utilización complementaria y de apoyo de Fuerzas Armadas. En junio del 2022, el gobierno nacional no decidió la primera semana la participación de Fuerzas Armadas ni estado de excepción. Cuando ya los niveles fueron creciendo, Escalando. ahí fue necesaria la participación de Fuerzas Armadas y sin embargo los desenlaces cada vez fueron mayores. Segundo, se ralentizó en octubre la posibilidad de que la violencia aparezca desde los primeros días, de tal forma que los fallecidos y los daños colaterales que pudieron haberse presentado en un contexto de protesta aparecieron a partir del día 2 en octubre. Ahora el primer fallecido aparece el día 10. Y hablamos nosotros en número también. Los organismos interesados que están afines a quienes participaron de manera violenta en la protesta hablan de 7 fallecidos en contexto Aquí de en manifestaciones. junio, Para porque nosotros son 3 y 3 son los que se han abierto en fiscalía también los procesos de investigación. Esos 3 la policía ha presentado. Frente a 11 del 2019. Frente a 11 del 2019, efectivamente. Y frente a los contextos latinoamericanos. Mire lo que pasó en Chile, mire lo que pasó en Colombia, Cali, en Colombia, por Cali favor, este sí. mismo año y el año anterior en Colombia. O sea, ahí está la Cali, Colombia demostración. y en Bogotá. Claro, ahí está la demostración de que el Estado ecuatoriano cuenta con una policía de mantenimiento del orden público altamente profesional y respetuosa de los derechos humanos. Nuestra invitación permanente siempre, Wilson, a las oficinas de derechos humanos y a los organismos de derechos humanos. Si no hay institución más defensora y protectora de derechos humanos que la policía en el mundo entero. Por consiguiente, yo lo que creo es que nos corresponde trabajar juntos, de tal manera que no existe esta forma maniqueísta de mirarle a una institución como abusiva y siempre violatoria de derechos humanos y la otra como un mecanismo protector únicamente. Entonces, yo creo que si uniéramos fuerzas, quienes ganarían serían los ecuatorianos y la sociedad en términos generales. Que la inteligencia de un gobierno, luego de los episodios que hemos vivido a lo largo de los últimos años y del desmantelamiento de las estructuras de inteligencia de la policía y las Fuerzas Armadas, no ha logrado reestructurarse. Se dice desde la actuación política, desde actores sociales y políticos. ¿Cómo se ha procedido a la reestructuración de esos aparatos de inteligencia, sobre todo en la Policía Nacional, Mire, que es la que usted tiene directa incidencia? La inteligencia, Wilson, es una capacidad estratégica de todo Estado y es necesario que se fortalezca porque las amenazas que se hablaban anteriormente pero para ya están defender presentes, al Estado, no para con, defender no, al Estado. no con fines políticos. Sí, así es, efectivamente. Entonces, esta capacidad estratégica yo creo que cada vez necesita cada vez de Está en mayor proceso de tecnología recuperación. por la globalización. No, yo creo que en el caso ecuatoriano y en el gobierno del presidente Guillermo Lasso se ha dado una demostración de fortalecer esta estructura. Pero esta estructura se alimenta al menos de 2 subsistemas. El subsistema de inteligencia militar para la política de soberanía y defensa y el subsistema de policía para todo lo que corresponde a seguridad ciudadana, para investigación criminal, para lucha contra el crimen organizado. Lo que creo que nos ha dejado ya agotados es la posibilidad de enfrentar con una norma común el delito organizado, el crimen organizado. Nosotros tenemos y las capacidades del Estado todavía están pensadas para combatir la delincuencia común. Y la delincuencia común sí afecta a la vida, a la cotidianidad del ciudadano, pero lo que más está afectando es el crimen organizado, en donde ya no es una economía ilegal sujeta a un solo mercado como el narcotráfico. Ahora vemos que están ligados desde la contratación pública, desde la corrupción, la impunidad, a todos estos otros elementos como la minería ilegal, el tráfico de armas, tráfico y trata de personas, el contrabando, el micro y el narcotráfico,
la tala de bosques, inclusive el tema de la comercialización de especies. Todos estos mecanismos son de enorme rentabilidad y se unen, digamos, como redes policéntricas, y ahí es donde operan. Y tienen indiscutiblemente gente del Estado que apoya. Tienen operadores comunicacionales para deslegitimar autoridades, para enfrentar y disminuir y fraccionarle al Estado. Y a mí me parece que ahí cometemos un error, porque la única forma de enfrentar el crimen organizado es de manera cohesionada. Mientras más se fragmente la sociedad y mientras más se fragmente, por sobre todo las instituciones del Estado, estaremos nosotros dando mucho más facilidades a la presencia del crimen organizado. Finalizo este tramo de la entrevista preguntándole sobre las objeciones que realizó el presidente de la República en el veto a la ley de uso legítimo de la fuerza, que al parecer la Comisión de Seguridad que trata el tema deben ser ratificadas en el texto original, es decir, rechazando el veto del presidente de la República. ¿Qué piensa usted de aquellos elementos relacionados con utilización de animales, equinos, caninos y otra serie de aspectos que han sido cuestionados en el marco de la deliberación, del debate y del análisis de la norma? Bueno, con fecha 7 de junio la Asamblea Nacional aprobó, el Pleno de la Asamblea Nacional, con me parece que fueron 104 votos, aprobó el proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. El Gobierno Nacional, con fecha 7 de julio, presentó 21 objeciones. Muchas de esas objeciones pasan por algunos temas de generalidades, pero hay algunas objeciones que son puntuales, entre ellas dos que preocupan a la Policía Nacional, otras que preocupan a Fuerzas Armadas y a otras instituciones como el SNAI. Pero en lo puntual, a mí me parece... Artículo 14, artículo 12, sí, son 21 objeciones. Exactamente. Son 21 objeciones exactas. Las que más preocupan es el tema de la rendición de cuentas, porque eso está en una norma, en otra norma, y es innecesario que se encuentre en esta ley. Y el otro tiene que ver efectivamente con el uso de los binomios con los cuales trabaja la policía, y trabaja la policía del mundo entero, porque se está mirando como que fuera solo la ley que regula el uso progresivo de la fuerza en un contexto de manifestación o de protesta pública, y ese me parece que es un error. Con un delincuente común tenemos que hacer uso progresivo de la fuerza en la calle, con un momento en donde exista una alteración del orden público por un evento, digamos, deportivo, como un partido de fútbol. Claro, la preocupación la caballería, es ahí los canes. Los derechos de la naturaleza y Sí, de los animales. Ahí me parece que ya hay una exageración, sin la presencia nosotros de canes para detectar droga en aeropuertos, en puertos y en pasos de ingreso fronterizo. Creo que es una limitación más para el Estado ecuatoriano. Mientras más limitaciones le pongan al Estado, más debilidad existe y más fragmentación, y ahí es donde justo estas debilidades terminan afectando a los intereses y a las libertades de los ciudadanos. Le pregunto finalmente sobre el tema del operativo que entiendo yo al cual usted se refirió, que terminó con la detención y bueno, luego la justicia liberó al prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán. Es una investigación que viene desde hace 2 años atrás, mencionaba usted, señor ministro. ¿Tiene algunos elementos sustentos, más allá de que no se pueden revelar elementos que son materia de investigación y no se pueden revelar? Pero ¿qué elementos destaca usted de la actuación de la policía en torno a la detención de 9 personas en ese operativo? Bueno, lo primero que quiero corregir, Wilson, es que el prefecto no ha sido liberado. Él Bueno, está procesado. Claro, está procesado. Liberado, está digo, procesado, de está la con medidas prisión preventiva. cautelares. Sí, Exactamente. está con medidas cautelares, A eso me refería. pero está procesado. Es una investigación de lo que yo tengo conocimiento, inclusive cuando fui comandante general ya esta investigación se encontraba en desarrollo. Es un gran trabajo de fiscalía. La fiscalía es quien dirige la investigación y la Policía Nacional acompaña. En todo esto se ha ido justamente para evitar que existan conceptos que deslegitimen la investigación, como que se está criminalizando o se está haciendo persecución de carácter político. Fue muy cuidadosa la investigación. No tiene relación el no tema tiene del paro absolutamente. indígena con... Este es con un hecho esto. de corrupción. No, Este no es es un hecho deviniente. puntual de corrupción. Así Le es. pregunto porque hay muchos que piensan relacionar
que la persecución a los Eso es lo indígenas principal. en atención a la paralización y a las consecuencias. Gracias, Wilson. Quería aterrizar en esto. Esto es una investigación que lleva años y que tiene la suficiente cantidad de evidencia y de indicios como para que existan sanciones ejemplificadoras. Vamos a esperar entonces que se revelen aquellos hechos. Sí, lo que hay que respetar es que se encuentra en una reserva en Fiscalía mientras se vayan desarrollando las acciones judiciales, pero llegará el momento en que todo esto se llegue a conocer. Ministro, muchas gracias por atender esta invitación. A ustedes, muchísimas gracias, un gusto y buenos días. Muy amable al señor ministro del Interior, Patricio Carrillo. Hacemos una pausa y regresamos con portadas para seguir el esquema informativo de Vis a Vis en Noti Hoy a través de Visionarias DC y de Radio Centro a nivel nacional. Ya volvemos, no se vayan. Escucha